Una de las cosas que preocupa mucho a los cristianos, hasta incluso con cierto miedo, es el asunto del anticristo. Entonces necesitamos comprender qué es o quién es el anticristo. La palabra anticristo tiene dos palabras unidas, es una palabra compuesta por un prefijo que es el anti y una palabra Cristo. Cristo, ¿qué significa Cristo? ¿Y qué significa anti? Bueno, la palabra anti o el prefijo anti creo que está claro para todo el mundo, que significa contrario o en contra de, ¿vale? Y ahora, ¿qué significa Cristo? Cristo significa el ungido o Dios hecho carne. Cuando en el libro de Juan, en el capítulo 14, el Señor Jesús es preguntado por Felipe, ¿dónde está el Padre? Muéstranos al Padre. Entonces Jesús le dice a Felipe, ¿no sabes que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? En otro pasaje, Jesús cuando entra al templo al leer un pasaje del profeta, y Jesús dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Él me ha ungido para proclamar la buena nueva. Aquí podemos ver en este y más pasajes que Jesús es Dios hecho carne. Dios hecho carne es el significado Cristo. De hecho, en otra ocasión, Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Todos van diciendo reencarnación de Elías, Juan Bautista. Entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el Dios hecho carne. Dios estaba dentro de Jesús, Dios estaba encarnado en Jesús para hacer su obra. Así que Jesús se convertía en Cristo porque Dios estaba encarnado en él. Ese es el significado de Cristo. Por eso a Jesús le decían Cristo. Hoy decimos Jesucristo, pero pensamos que Jesucristo era su nombre. No, su nombre era Jesús, pero le decían el Cristo porque él era Dios hecho carne, el elegido por Dios para que Dios se encarne en él. Ahora que comprendemos la palabra Cristo, si unimos anti y Cristo, anticristo, nos aparece el significado de todo aquel que está en contra de la encarnación de Dios. Anticristo es todo el que rechaza a aquel en el que Dios se ha hecho carne, es decir, todo el que rechaza al Cristo es lo que se llama anticristo, el que no acepta que Dios se ha hecho carne. Pero para que estemos más confiados, déjenme leerles un par de pasajes del apóstol Juan. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el tiempo último. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, dice, ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Hermanos míos, en estos pasajes queda más que claro que anticristo es aquel que rechaza que Dios se haya hecho carne, es decir, aquel que no acepta la encarnación de Dios, aquel que no acepta al Cristo, porque Cristo, como dijimos, significa Dios hecho carne, el ungido, el elegido por Dios para habitar en él. Este es el Cristo.
Entonces aquel que rechaza que Dios se ha hecho carne es el anticristo, es un anticristo. Cada vez que aparece Dios hecho carne, también aparecen aquellos que no aceptan la encarnación de Dios. Es decir, cada vez que Dios se convierte en Cristo, aparecen los anticristos. ¿Por qué no existieron anticristos en tiempo de Moisés? Porque Dios no se hizo carne en tiempo de Moisés. Es decir, no existió Cristo en tiempo de Moisés. No se puede hablar de Cristo si Dios no se hace carne. Solo se habla de Cristo cuando Dios se ha hecho carne, cuando Dios ha ungido a un ser humano para habitar en él y hacer su obra. Entonces, la primera vez que aparecen los anticristos fue en el tiempo de Jesús, porque Jesús fue la primera encarnación de Dios. Jesús era un Cristo, es decir, Dios hecho carne, un ungido de Dios para habitar dentro de él. Ahora preguntémonos, ¿por qué en los últimos tiempos apocalípticos se dice que aparecerá el anticristo? Porque Dios se va a hacer carne por segunda vez, porque volverá a aparecer Cristo, es decir, Dios hecho carne. Recuerden esto, hermanos, no se puede hablar de Cristo si Dios no está encarnado. Entonces, cuando Dios dice que en estos últimos días se hace carne, todos los que no aceptan la encarnación de Dios son anticristos. Así como en el pasado los fariseos, los sacerdotes, los escribas eran los anticristos porque negaban, rechazaban que Jesús era la encarnación de Dios, que Jesús era el Cristo, el ungido. Entonces, hermanos míos, tenemos que tener cuidado con lo que rechazamos. Dios prometió que volvería a hacerse carne. En todo el Apocalipsis se habla del Hijo del Hombre, se habla del Cordero, se habla del Cristo. Es porque Dios se volvería a hacer carne para hacer la última obra de juicio. Entonces aquellos que no aceptan que Dios se ha hecho carne, que Dios se vaya a encarnar, aquellos que niegan la encarnación de Dios, cumpliendo con Lucas 17:23, que dice que tendrá que padecer mucho y ser rechazado por esta generación, es decir, que habrán anticristos, todas estas personas serán castigadas por Dios, porque Dios sí se vuelve a hacer carne en estos tiempos, y por eso también aparece el anticristo. Su obra nueva y su verdad descartando.